Amigos, ¿cómo están? Estamos en el primer episodio de de podcast en Sensación Automotriz. Vamos a ver qué tal les parece. Aún no tenemos nombre. De hecho, vamos a poner aquí en comentarios para que ustedes dejen las propuestas de nombre que quieren para el programa, ya que también a lo mejor lo subimos a Spotify. Y ya si les gusta, también lo publicaremos con el nombre y luego publicaremos una encuesta y el más votado será el que se quede. Así que pues esperemos que les guste este primer episodio, que el día de hoy vamos a tener un episodio, la verdad, bastante especial, ya que vamos a hablar de uno de los vehículos, yo creo que más importantes en la historia del mundo automotriz en México, y uno de mis favoritos también. El buen Juanito hoy no me pudo acompañar, pero pues también le gustan mucho estos coches a él. Hoy vamos a hablar de uno de los autos más famosos del siglo XX y hasta la fecha que nadie se lo ha olvidado, el cual es el Volkswagen Sedán, o el Bocho, Pichirilo, o Fusca como en tantos países le dicen. Pues el día de hoy vamos a contarles un poco de la historia, un poco unas anécdotas que por ahí tenemos y algunos datos curiosos que a lo mejor ustedes no sabían. Así que pues vamos a comenzar. Y pues antes de empezar vamos a remontarnos un poco a sus orígenes, ya que yo creo que la mayoría conocemos cómo empezó y todo, pero pues algunos entusiastas de los vehículos no tan conocedores de los Volkswagen a lo mejor no conocen, así que pues vamos a empezar a introducir por ahí. La mayoría sabemos cuál es el origen del bocho, que fue a pedido del mismísimo Hitler como un pequeño vehículo para el uso de la familia, que alcanzara los 100 kilómetros por hora y estuviera al alcance de todos los alemanes. Eso es todo lo que la mayoría de entusiastas de los vehículos y de la marca Volkswagen conocemos, pero lo que queremos saber es cómo fue presentado aquí en México, cómo llegó, cuál fue su camino para introducirse también en la industria aquí en México y pasar a ser una de las leyendas del automovilismo aquí. Así que pues vamos a ver. El Volkswagen fue presentado en el año de 1954 en la Feria Alemana y su Industria, que fue celebrada en la ciudad universitaria de la UNAM. Y en ese entonces todos los mexicanos acostumbrados a ver a los grandes autos americanos y al ver al pequeño vehículo no le tuvieron la confianza que tendrían que tenerle y que jamás se enterarían que tendría, que sin saberlo se convertiría en uno de los autos más importantes de la historia del país. Pues la verdad, en esos años, como lo acabo de mencionar, muchas personas estaban acostumbrados a vehículos como los Oldsmobile, Ford, los Chevrolet, los Chrysler, y pues al ver un pequeño vehículo, ahora sí que de ese origen alemán, que veníamos de la Segunda Guerra Mundial y todo, pues no le tenían la fe de que fuera un auto confiable, ni que le hiciera la gran competencia a los vehículos de esa época. Y pues hubo muchas personas que no le tuvieron fe y algunos que sí y apostaron a este pequeño vehículo sin saber que esa apuesta sería una de las mayores satisfacciones que tendrían en su vida. Pero entonces Volkswagen en el 54, para demostrar la calidad y durabilidad de su auto, inscribieron a 7 de sus vehículos en la carrera panamericana, que pues yo creo que la mayoría de los que estamos en este podcast conocemos la carrera panamericana, que se corre cada año, que empieza desde Oaxaca, y termina hasta el norte de México, que la vez pasada fue en Monterrey, otra vez en Saltillo, pero pues sabemos que es un rally de resistencia, donde corren vehículos como estos de Baker Packard, los Porsche 911, los Bochos, vehículos como también am, alguno que otro Corvette, me parece que únicamente ha corrido un Corvette o dos, pero ahí coméntenme, es uno o dos. Pero pues este tipo de carreras consta en recorrer varios puntos de México y en ciertos días, que es casi una semana, son 7 días, son 7 puntos que pasan Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Mil Cumbres en Morelia, también en Guadalajara, me parece, y en fin, varias ciudades que van recorriendo también para hacer publicidad de México, de su cultura, de su gastronomía y todo eso. Así que en el 54, pues, participar en esos años con ese vehículo que iba iniciando en la industria, pues iba a ser un gran salto, ya que iba a demostrar las capacidades del coche. Y pues en esa época se inscribieron 7 vehículos, que por aquí también tenemos el dato, conociéndose como los 7 enanos. Y entonces dio inicio el inicio de la carrera, los 6 vehículos se pegaron, tuvieron una estrategia, la verdad, bastante interesante, ya que para cortar el aire, sabemos que en una carretera, si vas con un coche pequeño y va un tráiler, te le puedes pegar para que todo el aire que va aventando hacia atrás
no te empuje hacia ti, sino que te vaya cubriendo y vayas con el camino libre. Así que esto fue lo que hicieron ellos para tener mayor ventaja, irse los siete juntos, los siete coches irse pegados para ir haciendo todo ese show y que todo le saliera bien. Y por aquí también lo tenemos. Al inicio de la carrera se pegaron de defensa y defensa y comenzaron así la carrera. También la terminaron llegando juntos los seis y fue entonces que quedaron impresionados por la hazaña del pequeño vehículo y apareciendo en periódicos del día siguiente como siete comenzaron y siete terminaron. Que pues la verdad quedaron bastante sorprendidos ya que los que corrían en esos años eran los Studebaker, los Oldsmobile y pues verdaderos vehículos grandes y potentes. Y al ver que todos los Volkswagen salieron, que eran siete y los siete llegaron, pues fue el boom que dio la Volkswagen para representar a sus vehículos y ganarse la confianza del país, ya que pues dieron a notar que eran vehículos bastante confiables y que a donde los llevaras iban a cruzar esos coches. Ah, como lo tenemos, eso daría comienzo a la historia de fiabilidad del bocho en nuestro país. En ese mismo año se fundó la Volkswagen Mexicana S.A. y al año siguiente se estableció la primera agencia de Volkswagen, la Volkswagen S.A. de CB. También como un año después, también en 1955, se comienza la fabricación de los Volkswagen en la planta de Chrysler en Automex, la que está en Toluca, donde se producían antes los Valiant Duster, los Valiant Acapulco, todos los Dart, Magnum, los Barracudas, que está en Puebla, aquí en Puebla, en Toluca. Y en 1962 se establece la primera fábrica de Volkswagen en Jalostoc, Estado de México, únicamente con una producción de 10 autos al día, que pues como conocemos la industria automotriz, 10 autos al día pues es nada, y en esos años que la Volkswagen empezaba, pues no alcanzaba a sortear toda la demanda que se empezó a crear a partir de la carrera panamericana, así que pues intentaron agrandar y pues se creó una de las fábricas más famosas que conocemos, que es la de Volkswagen en Puebla. Entonces empezó la planificación de la nueva fábrica establecida en Puebla y comenzando sus actividades en el año de 1967, con las nuevas mejoras como los nuevos motores 1300 y más accesorios, ya que en el 67 fue presentado el motor 1300 aquí en México, porque antes del 67 con el que se vendían desde el 54 habían sido motores 1200, que eran los segundos motores que Volkswagen había sacado para el bocho, ya que el primero fue el 1100 y ya el segundo fue el 1200 y 1200A, que fueron los que representaron en esos años el pequeño consumo que daba el motor, pero pues también no eran motores muy potentes, pero la verdad bastante fiables. Ya con el 1300 tuvo pues una diferencia muy grande, ya crecieron un poco los caballos, tenía mejor potencia, un poquito más de rendimiento, ya que al hacer menor esfuerzo, pues gastaba un poquito menos de gasolina. De ahí, en 1970 fue el primer rediseño, eliminando las defensas grandes y ahora con unas pequeñas de línea delgada, también agrandando los vidrios y con nuevos interiores añadiendo un tablero de plástico. Que como recordaremos, los vehículos en México antes del 70 eran vehículos con unas medallones, parabrisas y ventanillas laterales un poco más pequeñas y pues no tanta visibilidad. También recordamos que los pedales de aquella época no eran como los de ahora, que teníamos los metales, teníamos un acelerador que se podía intercambiar de plástico. En esa época era muy diferente, ya que todos los pedales, incluyendo el acelerador, eran metálicos. Así que eran de una sola pieza. También, como recordaremos, usábamos las famosas defensas con barandales, que eran estas defensas que venían con una barra abajo y una que salía hacia arriba con unos pequeños postecitos en la parte delantera y en la parte trasera, que en el año de 1968 se dejaron de fabricar en Estados Unidos para darle introducción a las nuevas defensas que conocimos hasta el año 70 aquí en México, que fueran las defensas de línea delgada de una sola pieza. También se seguían vendiendo con baranales, pero pues era más raro, ya únicamente se vendían las defensas con una sola línea y sin barandales. También lo que conocíamos muchos del 69 hacia atrás eran las pequeñas calaveras que muchos las conocen como de plancha, que en esas épocas se usaban, que eran las planchas pequeñas de metal negro, que se ponía a calentar en un fogón o algo así para poder planchar la ropa, y por eso así miraban a la forma de las
calaveras de esos bochos de esos años. Entonces así se llamaban se le conocían esas calaveras. También recordemos que en las defensas, los Volkswagen más recientes, a partir del 74, ya tenían una unidad sellada que estaba en vertical con un aro de cromado. En el 69 para atrás la teníamos incrustada completamente en la salpicadera con una forma de tipo gota y los cuartos o intermitentes los teníamos igual en la salpicadera. También recordaremos que son muy famosos esos años, ya que no ocupábamos aún todavía el tablero con plástico ni con goma, únicamente era la lámina del coche a color de la carrocería, con velocímetro, varios accesorios tipos las varillas cromadas que teníamos en los costados, también las encontrábamos adentro del tablero. Colores muy representativos de la época, que eran un tipo blanco hueso, muy de los 60, ya que en los 70 se fue cambiando al color negro. También esos vehículos, antes de tener lo que conocemos ahora como la reserva que nos indica en el velocímetro, que nos marca la gasolina, que tenemos la rayita roja donde nos quedan alrededor de 5 litros de gasolina. En esa época no teníamos eso. Lo que teníamos al lado de la palanca de freno de mano, una varillita que cuando el motor se apagaba, sabíamos que eran 5 litros de reserva para el motor. Se abría la perillita y salía más gasolina. Eso fueron cambios que se le hicieron de Volkswagen de finales de los 60 a principios de los 70, ya empezando la nueva era y pues intentando mejorar la sedán para que estuviera a los estándares de la época. Se mantuvo sin cambios hasta el año de 1974, el cual nos recibió con el motor que acompañaría a todos los Volkswagen a partir de ese momento hasta el año 2004, que fue el motor 1600, ya que del 68 al 73 habíamos visto la presentación del Volkswagen 1500, que era un motor ya un poco más asemejando al 1600, con la verdad pequeños detalles, como que teníamos el refrigerador de aceite adentro de la tolva del aire, no como el 1600 que ya lo teníamos en la parte de atrás. También teníamos un carburador un poco más pequeño y escapes diferentes. La verdad no había mucha diferencia, un poquito el tamaño y alguno que otro accesorio. Pero el Volkswagen Sedan 1600 fue presentado en el 74, que en realidad no es un 1600, es un 1584 centímetros cúbicos. Pero pues para redondear es un 1600. Ya con un sistema mucho más avanzado que se le introdujo en los 80, que era el sistema altimétrico que nos regulaba la carburación si íbamos de Acapulco a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Acapulco, pero pues fue algo más centrado en la década de los 80. También en el 74 fue cuando se rediseñó por completo todos los interiores del vehículo, ya que como lo habíamos mencionado antes, teníamos tableros así de metal al color de la carrocería, ahora sí ya teníamos tableros de plásticos. También un dato curioso es que en el 73 se le introdujo el tapón de gasolina a un costado de la salpicadera, ya que en los vehículos anteriores teníamos que abrir la cajuela para poder acceder al tapón de la gasolina. Eso fue uno de los inventos yo creo que más útiles, porque si teníamos equipaje o algo así a llegar en un viaje, teníamos que abrir toda la cajuela para rellenar el tanque y ahora no, pues ya nada más tapábamos el taponcito y le poníamos gasolina. También en el 74 se le introdujo algo que se le llamaba la barra telescópica, que era una barra de dirección nueva, diferente a las de los anteriores, ya que en los anteriores únicamente teníamos una varilla que iba desde el volante hasta la dirección, que era completamente lisa y no tenía más detalles. En el 74 se le introdujo la barra telescópica, que casi al último recorrido de la varilla encontrábamos por acá sí un tipo panalito que cuando en el caso de un choque se recorría y se compactaba para que no alcanzara a llegar hasta el chofer. Fueron cosas de seguridad que se le introdujeron al Volkswagen, no muy adelantadas a la época, ya que en esos años ya teníamos un poco más de seguridad en otro tipo de vehículos, pero pues para el sedán, pues que no era un vehículo tan potente ni nada, yo creo que estaba muy apenitas. También en el 74 fue el último año que de los últimos años empezamos a ver todavía las intermitentes arriba de las fascias, ya que pues posteriormente los encontramos únicamente en la defensa de los cuartitos, antes los encontramos arriba de la salpicadera, que fueron cambiando también a través de los años también, que fueron desde unos muy chiquitos de tipo Led Zeppelin hasta unos chiquitos, hasta unos más grandes así de tipo
le llamamos de ratoncito o algo así. Fue hasta en los 70 que el Volkswagen no se mantuvo con grandes cambios, algunos asientos que se introdujeron de tipo monja, algunos sin cabecera, se cambiaron los plásticos a colores negros a comparación de años anteriores que se ocupaban colores más claros. Estéreos, equipábamos vehículos, los estéreos únicamente con AM, ni siquiera teníamos FM, ni tocacintas ni nada, eran los vehículos más austeros que se vendían aquí en nuestro país, pero pues eran los más confiables también y que menor consumo de combustible teníamos. En los 70 no sufrieron bastantes cambios, ya que no presentaban muchas diferencias a vehículos de esos años, pero en el año de 1978 fue cuando mejoró al tope de calidad los Volkswagen, ya que en el 77 se dejaron de producir en Alemania y como se quedaron sin fábricas allá, empezaron a importarlos desde México, así que tuvieron que subir los estándares de calidad. Teníamos una lámina mucho más gruesa, mejores acabados en materiales interiores, el motor mucho más confiable y la mejor época de esos bochos fue del 78 al 1987, ya que fueron los años que producimos vehículos de importación para Europa y otros mercados, como Estados Unidos también. De ahí se hizo muy famosa la producción de Volkswagen aquí en México, que se empezaron a producir para varios lugares. Y también, ya entrándonos a la década de los 80, empezó uno de los sistemas más importantes que ya había mencionado ahorita, que fue el sistema altimétrico, ya que estábamos acostumbrados que en un viaje desde Ciudad de México hasta Acapulco teníamos que llegar a carburar el motor porque como la altitud era muy diferente, o traíamos muy acelerado o lo traíamos a muy bajas revoluciones, así que teníamos que llegar y carburarlo a donde teníamos a nuestro destino. Y con el sistema altimétrico lo que hacía es que a base de unos vacíos, con unos que conocemos como trompitos, hacían el trabajo de carburar el motor, dejaban pasar más o menos gasolina y pues ya no teníamos que hacer el trabajo manual, el mismo sistema lo hacía. También en los años 80 se introduce una nueva motorización que fue conocida como el 1600 para... Ahí lo voy a cortar. También en los años 80 fueron unos de los vehículos más equipados, ya que como habían sido para exportación, perdón, pues acá encontrábamos mucho más equipo en los Volkswagen, ya que nos daban una amplia categoría para equipar nuestro Focho, que en años posteriores y en años anteriores no se había ofrecido. En esa década fue cuando empezamos a conocer el aire acondicionado en los bochos, ya que en los mismos concesionarios nos ofrecían ese paquete. No recuerdo en cuánto costaba, pero hacían una adaptación de que la polea del damper se hacía un poco más grande, con una que cambiaban y se le añadió un compresor de aire. Eso fue muy de la década de los 80. Yo creo que agradecieron mucho las personas que viven en el norte, como en Monterrey o lugares así, ya que en estos coches pues únicamente tenemos nuestras aletitas y nada más, y pues no nos alcanzaban a enfriar como quisiéramos. Por eso en el 80 los vehículos fueron mejor producidos, con mucho mejor calidad. También entraron nuevos asientos que conocimos como tipo de monja y telas un poco más parecidas a las de los puestos 911 de los años 70, que eran conocidas como las patas de gallo o las de Pepita. Ya más adelante, en el año de 1982, fue presentada una edición llamada Silverbook, que celebraba los 20 millones de unidades vendidas del Volkswagen Sedan alrededor del mundo, que fue presentada en un color plata con detalles en color negro abajo de las puertas, interiores en otros colores, me parece que era un rojo, y pues nada más era lo que se ofrecía en ese año, que era la versión 20 millones o el Silverback. Mucho más adelante, tuvimos la gran introducción del sistema de encendido electrónico, ya que como sabemos, normalmente antes se usaba lo que era el sistema de platinos. En el año de 1988 fue cuando se inició este sistema que dio mucha ayuda a todos los que eran propietarios del Volkswagen, ya que estaban acostumbrados a platinos flameados, que cada rato tenían que cambiar o estarse lijando, y pues ya con el sistema de encendido electrónico, pues ya no teníamos nada de eso. Eso fue lo que sucedió en los años 80, ya que no hubo muchos más datos técnicos ni nada que se le pudo mejorar al coche. Esto, pues no,
No diferenciaba mucho vehículos de los 70 ni de los 80, ya que únicamente se había subido un poco mejor la calidad de láminas y eso. Ya en la década de los 90 es cuando verdaderamente empezamos a ver cambios ya muy avanzados para el Volkswagen, ya que ahora sí, en el año de 1991, como la mayoría saben lo que los tocó vivirlo, este, empezaron los sistemas de catalizador que eran para tener muchos menores agentes contaminantes y eso en el ambiente, que fue muy propagado en esas épocas por los microbuses, los taxis, combis, que introducieron los colores blanco y verde con la leyenda de Magnasin, que era la gasolina que ya era sin plomo. Así que en el año de 1991 el Volkswagen tuvo ese gran avance que empezó a usar un silenciador más grande y con un catalizador para reducir las emisiones contaminantes. Pero pues muchos taxistas de esa época, dicen por ahí, para ponerse a la moda, pintaban sus antiguos colores de bochos de color amarillo con blanco, más conocido como canarios, a color verde con blanco y le ponían la leyenda de Magna, sí, aunque siguen siendo motores a carburador y aún sin el convertidor catalítico, pero pues era para ponerse a la moda. También las combis ofrecieron eso, microbuses, y en el año de 1992 hubo uno de las, yo creo que épocas peores para el sedán, ya que en esos años la máquina que hacía los cigüeñales para su motor empezó a tener varios defectos, a sacar varios defectuosos, ya que pues llevaban esa máquina desde los primeros años, desde el 67, estaba trabajándola para la planta, y pues ya por los años y sin mucho mantenimiento, pues empezaba a sacar los cigüeñales ya defectuosos. Fue por lo que en esos años empezaron a dar lata muchos motores de que no arrancaban o cada rato se apagaban o se les amarraban las máquinas, ya que al ser cigüeñales defectuosos, pues tenían que dar mucha lata. Pero pues la misma Volkswagen que se dio cuenta del error daba a sus clientes la garantía de que si les pasaba eso a sus motores lo podían regresar a la agencia y se les hacía la reparación sin ningún costo. Y fue por eso que entraron muchos vehículos a garantía, se les cambiaron los cigüeñales, se repararon la máquina y ya quedaban sin hacer nada de lata. Un dato que se me pasó comentarles fue que en el año de 1988, con la introducción del nuevo Golf GTI, los ingenieros de Volkswagen de México, junto con ingenieros alemanes y ingenieros de la mismísima Bocar de México, que surtía carburadores y otras piezas para los motores, empezaron a desarrollar a base del sistema Digifan del Volkswagen Golf GTI, que ya tenía inyección electrónica, el nuevo motor del Volkswagen Sedan, que se llamaría para el año de 1992 finales, el 1600i, que era un motor nuevo, la misma cilindrada, 1600, pero con inyección ya electrónica, que fue conocida como la Digifan, como les he dicho, que fue tomada del Volkswagen Golf GTI para presentar un motor menos contaminante, para tener más potencia y un poco menor gasto de combustible, que pues yo creo que fue algo muy importante para la época por lo que se vivía de la contaminación, del no circula, muchos coches que ya no circulaban para aquella época, de unos bochos de carburado que ya no podían circular diario. Y pues fue uno de los inventos más importantes que tuvo el bocho después de algunos 10 años, que no se le había hecho gran cosa más que cambios estéticos. Pero pues muchas personas en esa época, los mecánicos no estaban acostumbrados a meterles mano a ese tipo de coches, ya que pues únicamente estaban acostumbrados a meterles mano a motores de carburador y con platinos. Y al ver los nuevos motores con inyección electrónica, pues sí, necesitaban un poco más de mantenimiento y ser un poco más conocedor en el tema mecánico y electrónico para poder darles la reparación que se necesitaban. Así es que muchos mecánicos de la época pues decidían quitarle el sistema de inyección electrónica a esos bochos y volverlos a carburador, porque ellos mismos, como no sabían meterle mano, decían que daban mucha lata o que eran difíciles de mantener y para ahorrarse problemas pues recomendaban a sus clientes hacer los bochos de carburador, que por eso muchos bochos a partir del 93 ya no los encontramos con el sistema original pues, por estos datos que les estoy diciendo. También en el año de 1994
sacaron por los 40 años de Volkswagen aquí en México, sacaron varias ediciones, que fueron tres, la cual fue el Volkswagen Sedan Jeans, que salió en un color azul, con interiores tapizados en tela de pantalones de mezclilla, de ahí viene el nombre, y con unas estampas y etiquetas de jeans abajo de las puertas. También con los mismos motores 1600 y alguna que otra cosita. Ahí estéreo con tocacintas Clarion. También vimos lo que fue el Volkswagen Firebird en el año del 94, que era en un color negro Onix, con interiores en tela con color negro y rojo, con unas rayitas, y con los famosísimos rines de estrellita, que fueron conocidos como los rines Antara o Antares, que como los conocemos al día de hoy, que pues ya valen algo porque son un poquito raros de conseguir. También salió lo que era el Volkswagen Sedan, el Edition One, o 40 millones o 40 años, que era un color rosita, con interiores en velour gris, el mismo motor 1600 y con la etiqueta en el medallón trasero que decía Edition One y 40 aniversario de Volkswagen en México. Hablando un poco del jeans, en el año 75 aquí en México fue presentado el Volkswagen Sport Jeans, que venía en un amarillo manzana, que como dato venía en la hoja de venta como un verde hoja. La verdad es un amarillo fosforescente, pero pues en muchas personas las conocemos con colores, con nombres diferentes. Un verde manzana, un verde hoja, pero pues es la verdad un color bastante bonito, con unos rines conocidos como los Sportings, tipo tarántula, originales de Volkswagen. También encontrábamos indicadores de velocímetro y todo eso adicionalmente en el tablero, ya que recordaremos que únicamente el Volkswagen teníamos un velocímetro al centro. Así que nos daban todos estos accesorios para completar bien nuestro sedán. También nos encontrábamos con interiores en color negro. No venían en interiores con mezclilla, ya que no, únicamente se le había dado el nombre, pero no venía con esta tapicería hasta el año 90, sería hasta el año 95. Hubo muchas ediciones especiales en esos años para ya casi despedir al bocho. Y ya llegando a finales del 94, comenzamos en el año 1995, que dio el cambio de diferencia y empezar a ofrecer un vehículo más austero de lo que ya se vendía, que fue, dicen por ahí, en principio de la decadencia de los Volkswagen Sedan. Se le empezaron a quitar todos los accesorios cromados, que como dato curioso, en las barras cromadas que se le ponían alrededor del Volkswagen, de las puertas y del cofre, no fue por hacer el vehículo un poco más moderno, sino que se le quitaron, ya que la máquina que hacía este tipo de las ranuras para colocar las barras en los coches, ya después de tantos años, desde el 67, pues ya no trabajaba bien y ya no podía hacer los agujeros perfectamente para poner estas varillas. Así que los trabajadores de Volkswagen tenían que estar haciendo a mano todos los agujeros para poder poner las varillas cromadas. Que pues a Volkswagen se dio cuenta que si salía bastante caro de varios miles de millones de dólares, actualizar la máquina para que se siguiera operativa, y también salía muy caro que los mismos trabajadores los hicieran a mano, así que decidieron retirarle todas esas varillas cromadas al bocho para reducir costos y también para que se viera un poco más moderno. Esto lo escuché un poco de un podcast que estuve escuchando con Germanos a la Mexicana, de un video en vivo que comentaron. Les mando un saludo, este, a ver si un día podemos platicar o podemos juntarnos, algo así. Les mando un saludo. De hecho, varios datos curiosos que estoy comentando yo aquí, los escuché de ellos, así que les dejo aquí les dejo aquí sus redes aquí abajo para que ustedes puedan comentar, ir a comentarles y también ver los videos donde yo he sacado varios datos curiosos. Pero pues continuando con la historia del Volkswagen, ya a partir del 95 se le fueron quitando, como le digo, las varillas cromadas, algunas otras cosas, y también como accesorios nuevos y que la verdad servirían bastante, se le agregó al alternador al Volkswagen Sedan, ya que antes del año 1994, con la introducción del Sedan 1600, sí, no contábamos con alternador, aún seguíamos contando con el generador que se nos venía vendiendo desde el año 74. Y pues en el 95 ya tenemos un alternador de 12 volts que nos daba mucha mejor carga y era más aguantador que un alternador, no teníamos que estar cambiando carbones ni nada de eso. También uno
Una de las mejoras que yo creo que fue la que más Volkswagen se tardó en sacar fueron los frenos de disco que fueron presentados hasta el año 1975, en 1995, ya muchísimos años después de que se habían ofrecido los frenos de disco en la línea de Volkswagen, que pues ya fueron de regla, ya que pues anteriormente únicamente se vendían con frenos de tambor y cuando pasabas una inundación en la ciudad, pues te quedabas sin frenos y hasta que se secaran empezaban a frenar otra vez. Y pues ya a partir del 95 se mantuvo con nada de cambios estéticos, no tuvimos más ediciones especiales, hasta algo que se le añadió en el año 2001, que fue el inmovilizador, un pequeño chip con una llavecita que nos daban, que en medio del tablero donde va el botón de las intermitentes y de las luces, se le introducía y nos daba un minuto para echar a andar el motor si no se volvía a activar. Este tipo de inmovilizadores en esas épocas dieron un poquito de lata, ya que pues apenas eran nuevos en el segmento y pues no estaban tan bien desarrollados y alguna vez se quedaban inmovilizados y se tenía que retirar. A la fecha ya casi no encontramos las llaves ni los inmovilizadores para codificarlos y pues mejor algunos coches ya ni siquiera lo traen porque ya es una lata traerlo. Y pues llegando a la recta final de los años, en los años 2000, principios de los 2000, en el año 2003 fue cuando Volkswagen de México dio la noticia de que el Volkswagen se iba a dejar de producir, ya que era un vehículo de verdad bastante decadente de seguridad, con una fiabilidad pues ya no comparada con el Chevy que se presentó en el año 95, ni con el Nissan Suro 3 presentado en el 93, pues ya no competían contra ellos, ya que en el año 1991 fue el pico de las ventas de Volkswagen y de ahí pues comenzaron a bajar sus ventas pues porque ya no ya no estaban a la altura de vehículos nuevos como el Chevy ni el Suro 3. Así que en el 2003 Volkswagen presenta que el vehículo ya se iba a retirar y el 30 de julio de 1900 el 30 de julio del 2003 sale a la producción de 3,000 unidades en dos colores oficiales, que fue un blanco y un azul. Cuenta la leyenda urbana que únicamente hay un solo rojo que fue hecho para un gerente de Volkswagen de alto rango y ese lo tienen guardado en un lugar que no uno sabe dónde está ese coche, pero únicamente fue uno rojo. Y también el penúltimo Volkswagen Sedón última edición producido se le regaló al Papa en su visita a México. Así que ese Volkswagen lo podemos encontrar ahí en el Museo de Vaticano, donde están todos los papamóviles. Este Volkswagen Sedán fue ofrecido ya con tapicería mucho más diferente a la que se había ofrecido en la década de los 90, ya en una tela un poquito más feita. Encontrábamos también los tapacubos cromados, así para los embellecedores cromados, para hacer alusión a los vehículos de antes. También encontramos todo otra vez cromado, las varillas cromadas, las defensas cromadas, las manijas cromadas, los accesorios de atrás junto a los marcos de las calaveras igual de cromo. Pues ya como era la última edición, dijeron, pues ya vamos a meterlo todo lo que traían los años anteriores a este. También encontramos un radio con tocacintes ya AM/FM, ya de mucho mejor calidad de los que se vendían antes. También encontrábamos interiores a color de que con la parrillita que va al lado del velocímetro y tapa de guantera a color de la carrocería. Ya no encontrábamos más equipamiento en la parte de interior. Encontramos 4 bocinas para el estéreo, ya que únicamente antes se vendía con una. Y pues esto fue lo que representó la década, los últimos años del Volkswagen Sedan, que pues a partir desde el 54 que llegaron hasta el año del 2003 nunca se había dejado de producir y pues muchas generaciones les tocó aprender a manejar con esos coches, ya sean abuelitos, papás, los hijos de sus hijos. Y pues fue un vehículo, la verdad, bastante representativo y pues que sí, se sintió un poco el pesar de la última edición que nos dejaba un coche muy importante para lo que había sido la industria automotriz en México. A la fecha, pues sigue siendo un vehículo de mucho culto, muchas personas aún lo siguen buscando, muchos son propietarios de uno. Yo personalmente tuve un 1982 que ya estaba en condiciones, pero ya muy malas condiciones. El coche arrancaba cuando quería, el día que se fue a comprar
Llegó a mi casa, lo anduvimos trayendo, fuimos a una parte del Golejecitos, jaló el coche como si nada, pero llegamos a la casa del que me lo estaba vendiendo, lo dejamos, echamos a andar el coche y ya no quiso arrancar, y ahí lo tuvimos que empujar para que prendiera, y a partir de ahí no dejó de dar lata, arregló el carburador, se le arreglaron, se le arregló el sistema, bueno, sistema eléctrico que no fallaba, no funcionaba bien. Aprovechamos para bajar de la máquina porque tiraba mucho aceite, aunque todos sabemos que si no tira aceite no es un bocho. Entonces bajó el motor para empacarse, tardó un poco ahí en el taller, se le encontraron muchos más defectos. Ya cuando habíamos armado la máquina, los escapes estaban rotos, se cambiaron escapes, el alternador ya no jaló, se tuvo que bajar a darle servicio otra vez, la marcha ya otra vez ya no funcionó, se le tuvo que volver a bajar, y ya cuando por fin había arrancado el coche, iba para afuera del taller, unos 2 metros avanzó, y un tubo de freno se reventó, pisé el freno y empezó a sacar su chorrito de líquido. Y otra vez se va para adentro del taller, se reparó, resultó que también la bomba no funcionaba, se cambió la bomba de frenos, ya la dirección tenía mucho juego, se revisó también, quitamos la barra de dirección y ya estaba hasta soldada, de que yo creo que alguna vez había tenido un impacto y ya venía toda soldada la dirección. Mm, ya cuando fue reparado todo eso saliendo del taller, dando la vuelta de donde estaba la entrada, se quedó sin clutch, la apretamos a toda la mariposa y de plano ya no cortó nada. Y otra vez va para adentro del taller. Y pues así estaba, fue alrededor de unos 2 años. El coche duró como un año en el taller con el motor abajo y todo, de que no, luego no le hacían caso. Empecé yo a trabajar ahí, cosas que pasaron y ya ahí empecé a checar el coche. Pues ya cuando por fin lo habíamos hecho funcionar, no tenía mucho que lo habíamos sacado, ya lo andábamos trayendo para los mandados y todo, ya nos había dejado tirados y así que decidimos llevarlo a jalatear con unos de por donde yo vivo y no, 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 de por sí el coche ya estaba bien picado y luego me lo disque jalatearon y hasta me lo dejaron peor. No, el coche ya estaba pero horrible, ya no ya ni siquiera traía alfombra, ya había toda la lámina ahí de fuera y ya todo bien parchado y que los parches empezaron a volver a abrir, no, ese coche ya estaba pero mal. Y pues ya tuvimos la decisión, que varios de mis conocidos se ríen, la decisión de venderlo al kilo, le bajé el mar a máquina, la transmisión, suspensión y todo lo que sirviera vidrios, los vendí aparte y el coche lo tuvieron que mandar al kilo. Tengo por ahí fotos de cuando lo están desarmando a pura hachazo. Y muchos de mis conocidos se ríen, un saludo al buen Axel, que siempre se ríen de cuando les cuento esta historia de cuando lo fueron a deshacer a hachazos. Pero pues no, ahora sí como dirían en los memes, no, ya déjame descansar en paz, y pues ya, estuvo que ir a descansar ese coche, ya había dado lo que tenía que dar. Y pues eso sucedió desde el 2018 hasta el año 2021. Y pues ya, de ahí el dinero sirvió para hacer otras cosas, pero pues la verdad quedé con muy buen sabor de boca, ya que es uno de mis vehículos favoritos. Un poco de la historia, en 1982, ya no traía casi nada original. Lo que sí traía el famoso tablero de rally, que era un tablero de plástico con unas rejitas para la salida del aire en arriba del velocímetro y arriba de la guantera y arriba del a un ladito del parabrisas. Y pues la verdad, a la fecha me siguen encantando esos coches, le conozco un poco, un poco de la historia que contamos aquí, muchos videos que he visto, muchas historias que también he visto de aparte de ese coche. No, la verdad, un coche que representó a lo que era Volkswagen, un vehículo de verdad bastante confiable, si tenían algún detallito era mínimo, un platinos o carburador o algo así, pero pues toda esa simpleza que tenía el Bocho que muchos a la fecha dicen que no era un vehículo malo, no, pues toda la simpleza que ofrecía el Bocho fue lo que lo hizo más legendario, ya que no habíamos que a reparar tantas cosas, ni eléctricas, ni de motor, ni suspensión, ni nada. Yo creo que fue por eso que el Volkswagen Sedan fue uno de los vehículos más importantes en la década automotriz, desde los 50 hasta principios de los 2000 que se dejó de fabricar. Y pues ustedes alguna vez han tenido una historia con un bocho, ustedes han tenido un bocho, cuéntenoslas aquí, ya que pues muchas personas hemos vivido varias historias interesantes en uno de esos.
con ese aprendí, como un ejemplo, y en ese yo aprendí me empezó a gustar la mecánica y estudié mecánica y pues bueno, ese coche la verdad tuvo cosas malas como cosas buenas. Me gustó la mecánica y empecé a estudiar y tuvimos las malas experiencias de que le he dicho que nunca duró más en un taller que lo que yo lo tuve funcionando, pero pues fue mi primer coche y pues no lo olvido. Tenía yo 15 años cuando tenía yo ese bochito. La verdad, lo recuerdo con mucho cariño ese coche, con todos sus defectos, pero lo quiero mucho. Ya yo si lo tuviera aquí, lo agradecería ese coche, lo que me enseñó, todo lo que hice con ese coche, muchas personas que conocí, que empecé a trabajar en el taller y todo. Pero pues ese coche fue una belleza, la verdad. Así que si ustedes tienen una historia, nos las pueden dejar aquí en los comentarios. También si quieren, vamos a hacer una sección donde ustedes nos van a dejar historias de los coches que hablemos, las vamos a contar aquí en el mismo podcast, que como les había yo mencionado en el principio, aún no tenemos un nombre, así que vamos a dejar en la caja de comentarios libre para que ustedes puedan escribir ahí un nombre que se les ocurra y ya después de unos días vamos a hacer una encuesta y vamos a ver cuál es el nombre que se queda. Así que dejen aquí abajo sus comentarios y esperemos que les haya gustado este primer podcast. Lo tuvimos un poquito, la verdad, bastante, no muy estructurado porque vamos comenzando, pero esperemos que en siguientes podcasts ya lo tengamos más estructurado. Esperemos tener algunos invitados. Esperemos que el buen Juanito esté presente aquí con nosotros para que se entretengan escuchando de nuestras historias y también para que el buen Juanito cuente algunas de las que tiene y yo contar cosas, historias que tenemos también en común, datos que a lo mejor él no sabía, datos que yo no sabía. Pero pues juntos yo creo que vamos aprendiendo mucha historia de los vehículos, como la del Volkswagen. Había muchos datos que yo sabía, muchos que investigando apenas los conocí. Pero pues esperemos, reiterando, que les haya gustado este episodio y esperemos que recibamos el apoyo. Lo esperamos publicar en Spotify para que tengamos más vistas y que lo escuchen más. Y que más que las vistas esperemos compartir con todos ustedes la pasión que tenemos por los coches a partir de las reseñas que pues como ven ustedes es un poco más centrada en datos técnicos y todo eso. Y aquí en el podcast nos enfocamos más a contar un poco más de la historia, ya que como podrán ver en la historia del golf, no conté varias cosas, pero no la conté bien a detalle, conté varios datos técnicos, pero no como yo quisiera. Así que aprovechamos este podcast para explicarles un poco más de la historia, contarle todo lo que nosotros queramos, agregarle nuestras anécdotas y eso. Y pues bueno, amigos, esperemos que les haya gustado este podcast. No sé de qué día lo vayamos a subir, pero espérenlo. Esta semana yo creo que no tenemos vamos a tener una reseña, pero no muy acá. Así que vamos a completarles con el podcast que ya tiene como un mes que estamos diciendo, Juanito y yo, que lo vamos a subir y lo vamos a subir. Y lo estaba yo escribiendo, ni lo pude acabar y nomás no lo hacía. Así que pues aproveché ahorita que tenía chance, me puse a acabar de escribir un poco de los datos y a empezar. Pues bueno, amigos, nos estamos viendo la siguiente semana con un nuevo episodio. Si a ustedes les interesa que hablemos un auto en específico, déjenos también en los comentarios y vamos a hablar del siguiente coche. En nuestras redes sociales les publicaremos qué coche es el que sigue para que nos manden sus anécdotas y historias. Así que bueno, amigos, nos vemos la siguiente semana. Esto es Sensación Automotriz. Mi nombre es Eloy García, Juanito que hoy no está presente y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, amigos.